Lunes 19 de noviembre de 2012, desde ahora y durante los próximos minutos os acercamos desde UPV Noticias en UPV Radio y Televisión las noticias más destacadas del campus universitario. Lo primero, hablaros de la nueva edición de las Jornadas Mina, inaugurada este mediodía. Un foro que viene celebrándose desde hace 4 años y que centra en esta ocasión la atención en los menores inmigrantes no acompañados que llegan a esta España. Esta cuarta edición de las Jornadas Mina abordará la situación de estos menores en los centros de protección, así como también el sistema de reforma juvenil. La cuarta edición de las Jornadas Mina, menores inmigrantes no acompañados, centra su atención en los centros de protección de menores, ya sean centros específicos o generales, que cuentan con menores inmigrantes. Para ello se contará con la participación de directores y trabajadores de los centros de protección de las distintas comunidades autónomas. Yo quiero que se vean los problemas que pueden tener esos centros con los recortes presupuestarios, los propios trabajadores, sus propias reivindicaciones, naturalmente todo como puede repercutir en la integración de estos menores. Los menores inmigrantes que llegan a España sin la tutela de un adulto constituyen un colectivo muy vulnerable. La mayoría son varones y sus edades oscilan entre los 14 y 17 años. Además, presentan carencias de escolarización y de formación laboral. Cuando no es posible su repatriación, por cuestiones legales o de cualquier otro tipo, los menores son internados en centros de acogida. Desde hace 4 años hasta ahora hemos notado un descenso paulatino, ¿no?, del número de menores inmigrantes no acompañados que hay en España. Yo creo que motivado también por la crisis económica y por la desaparición de esa inmigración que en principio venía con el efecto llamada. Y ahora estamos ya estabilizando las cifras y consiguiendo además pues que todos estos menores sean internados en centros de protección o en centros de reforma si es que han cometido algún delito y después pues posteriormente o bien repatriados cuando procede o bien incluso integrados en la sociedad como ya menores normalizados. La cuarta edición de las Jornadas Mina, inaugurada hoy por el secretario autonómico de Justicia Antonio Gastaldi, se celebrará hasta este miércoles 21 de noviembre en la Facultad de Administración y Empresas de la Universitat Politécnica de Valencia. Cambiamos de asunto. La Semana de la Ciencia sigue celebrándose estos días en el campus universitario, tanto en el campus de Vera como en el campus de Alcoy. Para la ocasión, tal y como ya os hemos contado en anteriores ediciones de UPV Noticias, se han programado diversas actividades con las que acercar la ciencia al público, fomentando así el interés y la curiosidad de los más pequeños con talleres que explican el funcionamiento de un circuito en el espacio o la posibilidad también de redescubrir el cielo a través de los telescopios. La Semana de la Ciencia es un evento promovido por el Ministerio de Economía y Competitividad y coordinado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Acercar la ciencia al público, este es el objetivo que persigue la Semana de la Ciencia. Para ello, desde la Universitat Politécnica de Valencia se han organizado distintas actividades dirigidas al público en general: mesas redondas, demostraciones, visitas guiadas, talleres. La finalidad fundamental de la Semana de la Ciencia es acercar la ciencia y la tecnología a todo el público, a la sociedad en general, de manera que pues vean la relevancia y la importancia de la ciencia y la investigación, no solo por las innovaciones más punteras, sino cómo afecta esto a su día a día y a la mejora de nuestra vida diaria. En esta nueva edición de la Semana de la Ciencia se ha podido repasar el uso de la tecnología en la creación musical, con la ayuda de un Theremin, la fusión entre ciencia y cocina o la importancia que el sector aeronáutico tiene en nuestra vida cotidiana. Son actividades que realizamos en colaboración con la Agencia Espacial Europea para comprobar que los componentes que van dentro de los satélites, los componentes de comunicaciones principalmente, que son los que estamos nosotros especializados, van a funcionar correctamente una vez el satélite esté en órbita. Porque que funcionen aquí en Tierra no significa que luego en el espacio vayan a funcionar, dado que las condiciones que hay en el espacio son mucho peores, condiciones de vacío y condiciones de temperatura muy extremas, tanto por arriba como por abajo, que pueden producir una avería o pueden producir que la respuesta de los equipos no sea la misma. Este año en el campus de Vera, la Semana de la Ciencia concluirá redescubriendo el cielo. Se trata de un taller con el que observar la bóveda celeste y la identificación de las principales constelaciones. El campus de Vera empezamos el martes 13
con una charla para el público en general. Las hacemos a partir de las 7 de la tarde, todas en la CPI, en la Ciudad Politécnica de Innovación. La primera relacionada con el espacio. Funcionará un circuito en el espacio, el laboratorio de la Agencia Espacial Europea en la Universidad Politécnica de Valencia, pues nos impartirá una charla relacionada con los experimentos que ellos hacen para comprobar si los circuitos de microondas pues funcionan aquí y qué pruebas se hacen para comprobar que funcionarán posteriormente en el espacio. En el campus de Alcoy, la Semana de la Ciencia finalizará con una charla sobre la teletransportación cuántica y ralentización de la luz a cargo del catedrático y premio Rey Jaime I, José Campmany. La arquitectura es una de las formas más visibles del arte. De hecho, muchos de los edificios que nos rodean han sido diseñados y construidos con un propósito estético. El siglo XX fue uno de esos momentos interesantes para la arquitectura. Los diferentes estilos y sensibilidades de los arquitectos y de la época han quedado reflejados en ellos. La exposición 20x20 recoge 20 obras de arquitectura del siglo XX de la Comunidad Valenciana. El edificio Alonso de Valencia, el Roma de Alicante o el Arrufat de Villarreal, la Finca Roja y las piscinas de las Arenas, el Colegio Guadalaviar o la Facultad de Derecho son algunas de las obras arquitectónicas que constituyen la historia de la modernidad valenciana. Un pasado recuperado en la exposición 20x20, 20 obras de arquitectura del siglo XX en la Comunidad Valenciana. El origen es un catálogo internacional que es Docomomo, Documentación y Conservación del Movimiento Moderno, es la traducción al castellano de las siglas en inglés, Docomomo. Entonces, esta organización selecciona una serie de obras que los expertos pues proponemos, y en el caso de la Comunidad Valenciana finalmente se incorporaron en principio 9, porque los criterios eran muy estrictos, iban del año 25 al 65. Y las obras, naturalmente, tenían que responder a ese espíritu de la modernidad, ¿no? Entonces conseguimos introducir 9 obras, como consecuencia de lo cual la Consellería, que entonces se llamaba de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, me encargaron que trasladara eso a una exposición, pero con la particularidad de que estuvieran las 3 provincias. Las obras elegidas permiten explorar las referencias, así como diferentes actitudes que han ido marcando el panorama arquitectónico de la modernidad valenciana desde los años 30 hasta la década de los 60. Son 20 obras, tratan de ser representativas de la modernidad, y esa representación no afecta solamente a diferentes momentos, porque son un poco más de 3 décadas, diferentes actitudes de los arquitectos ante el proyecto, diferente recepción de referencias internacionales o nacionales, y también procurando que estuvieran las 3 capitales, es decir, que no solamente es una representación de obras significativas, sino se trataba también de que, además de Valencia, estuviera representada Castellón y Alicante, ¿no? Durante algo más de 3 décadas, la arquitectura valenciana evolucionó ajena a las imposiciones doctrinales. Se manifestaron algunas inquietudes formales y depuradoras. El hormigón armado se incorporó como material de estructuras. Lo que hay es una incorporación paulatina de la modernidad, pero un poco epidérmica, un poco a través de lenguajes, ¿no? Pero con alguna excepción siempre, ¿no? Pero después de la guerra, poco a poco, y sobre todo en los 50, yo diría que el punto de partida lo marca el Colegio Guadalaviar de Valencia. Ahí ya están todas las claves, no únicamente de lenguajes, sino de nueva manera de entender la ciudad y la arquitectura. Por ejemplo, la edificación abierta, que antepone jardines, donde la naturaleza es tan importante. De hecho, muchas de estas obras, y no de manera casual, tienen delante zona jardinada. He citado antes la Facultad de Derecho, el Colegio Guadalaviar, por supuesto, el Colegio Alemán, la Pureza, el Colegio de la Pureza en la Avenida del Cid. Es decir, que esto no es una casualidad, esto es una manera nueva de entender la ciudad, con la edificación abierta y siempre combinada con jardines. La exposición ya se ha podido ver en distintas ciudades, también en Valencia. Cuando se decidió hacer esa donación de este material a la Escuela de Arquitectura, la escuela decidió que valía la pena volver a exponerla, aunque aquí en Valencia estuvo en el Palacio Marqués de Campo, la Plaza del Arzobispo, cuando era Museo de la Ciudad. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora, claro, los alumnos que tenemos son diferentes de los que teníamos entonces, es decir, y este es un material clásico. Y además, como es un material que todavía
digamos, es poco apreciada esta arquitectura socialmente. Hay una labor pedagógica importantísima que hay que hacer primero con nuestros alumnos y luego hay que trasladar a la sociedad ese interés de esta arquitectura. La muestra 20x20, 20 obras de arquitectura del siglo XX en la Comunidad Valenciana podrá visitarse hasta mediados del próximo mes de enero en la sala de exposiciones de la Escuela de Arquitectura. Y antes de cerrar esta edición de noticias, os dejamos con la agenda de la UPV para las próximas horas. Gracias por habernos acompañado un día más. Nos volvemos a encontrar aquí en UPV Noticias, en UPV Radio y Televisión. Hasta mañana. Adiós. La Universitat Politécnica de Valencia coorganiza el Fórum de Excelencia y Liderazgo Empresarial y Personal, en el que participan 3 de los mayores expertos en liderazgo de nuestro país, Àlex Rovira, Mario Alfonso Puig y Juan Mateo. El objetivo de este encuentro es que los líderes obtengan las herramientas necesarias que les permitan crear, transformar, conseguir y liderar los proyectos deseados. Los alumnos previamente inscritos recibirán un USB con material, almuerzo y el diploma de asistencia. El fórum empezará mañana en la Rambleta de Valencia. Dentro de la Semana de la Ciencia del campus de Alcoy está incluida la conferencia El futuro de la política. El doctor Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, es el encargado de la conferencia en la que hará un diagnóstico del mundo de la política y dará las pautas de su evolución futura. La conferencia tendrá lugar mañana a las 7:30 de la tarde en el Salón de Grados Roberto García Payá del edificio Carbonell del campus de Alcoy. Hasta mañana permanecerá abierto el plazo para que los centros de educación secundaria puedan inscribirse en las jornadas de puertas abiertas que organiza la Universitat Politécnica de Valencia. Unas sesiones que cumplen su 20º aniversario con el mismo objetivo con el que nacieron: proporcionar a los alumnos de toda la información necesaria sobre la universidad, los estudios que se imparten desde ella y los servicios con los que cuenta el futuro universitario. Para más información, así como para inscribirse, debe consultarse la web www.info.upv.es.